Continuando con a Mauricio Riofrío, él es director nacional de investigación de abuso de poder de mercado, quien va a hablar sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y sobre colusión y normativa regional. Mauricio Riofrío es maestrante de la Universidad Andina Simón Bolívar de la Maestría de Derecho Administrativo y Contratación Pública, es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, experto en Derecho Público por la Universidad Autónoma de México, tiene un diplomado en Periodismo Judicial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenido. Y buenas tardes. Primero, agradecer a la Superintendencia por estos eventos internacionales, por estos eventos inclusive de capacitación para los estudiantes de economía. Entiendo que son estudiantes de economía. Creo que a esta hora, siendo viernes, luego del almuerzo, nos va a costar un poquito conversar de leyes, pero sin embargo, creo que es importante dentro de la formación profesional universitaria y de la formación como ciudadanos, el hecho de que se vayan conociendo todos estos temas que afectan a la sociedad ecuatoriana en determinado momento. Vamos a ver si es que nos ubicamos en ello. Estaba leyendo hace un momento una noticia de inicios de este año en donde se estaba hablando de que el efecto de los sobornos, la captación de recursos y otras malas prácticas ya tienen un efecto económico cuantificado. Esta información es del Fondo Monetario Internacional y lo publicó en un libro que se llama Corrupción, Costes y Estrategia para Mitigarlas. Lo que me llamó la atención en la publicación es que en el año 2016, bueno, publicación del Fondo Monetario Internacional que hay que recibirla con beneficio de inventario, pero sin embargo es necesario citarla. Me llamó la atención, decía que existe como cuantificado el 2% del Producto Interno Bruto mundial, lo que significa 2 billones de dólares al año, como dinero que circula por efectos de la corrupción en el planeta. Si nos ponemos a cuantificar esto o a imaginar, yo no podría imaginar una cifra de esta naturaleza. No podemos imaginar cuántos ceros, no sé, estos economistas podrán tenerle claro, pero después del 2, ¿cuántos ceros van? Y esto como dinero es producto de las maquinaciones que tienen tanto la empresa privada como los estados, la administración pública, bajo este paraguas terrible que es de la corrupción. Todo esto para decirles que en el Ecuador en los últimos tiempos se ha tenido que implementar muchas estrategias para combatir este fenómeno de la corrupción. Y entre estas estrategias está justamente la creación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Creo que también en los últimos tiempos en el Ecuador ha habido una gran voluntad política por enfrentar este tema de manera orgánica. ¿Y cómo se lo hace de manera orgánica? Claro, la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado, con un fundamento constitucional. Desde el año 2008 tenemos nosotros una nueva constitución en la que se da la base para poder iniciar algunos procesos de lucha contra la corrupción y de control del mercado. La ley tiene este fundamento constitucional. El artículo 304 de la Constitución establece la obligatoriedad del Estado para generar una política comercial que tiene por objetivo evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas. En esa misma línea, el artículo 334 de la Constitución también establece esta obligación del Estado
de promover el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. La norma constitucional en el artículo 335, que es base y está dentro de los considerandos para haber creado la Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado, establece también que el Estado debe regular, proteger e intervenir, definir la política de precios, evitar el abuso de posición de dominio de mercado y prácticas desleales, y luego velar por un comercio justo, reducir distorsiones de la intermediación, transparencia y eficiencia, y generar igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Cuál es el ámbito de la ley? Yo sé, y hace algunas semanas estuve en la Facultad de Economía de la Universidad Central, seguramente estuvo alguno de ustedes ahí, decía que hablar de la ley en medio de un auditorio de economistas es un tanto complicado, porque los economistas y los abogados somos, entre comillas, enemigos conceptuales en la interpretación y en la aplicación de la ley. Y decía esto porque, claro, a estas alturas de la jornada, posiblemente a los economistas les pueda dar sueño cuando se hable de leyes. Y lo único que les pido, les decía igualmente ese día, lo único que les pido es que no se duerman, pero si se duermen, no ronquen porque le pueden hacer despertar al de al lado. Entonces, creo que es importante esto para un poco ir ubicándonos, a pesar de que yo sé que es complicado luego de tantas conferencias y tanta información que han recibido. ¿Cuál es el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado? El ámbito está orientado a regular estas actividades de los operadores económicos, de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, y además de los gremios. Creo que es importante que dejemos claro que los lineamientos, que son justamente el camino por el que tiene que seguir la autoridad para poder enrumbar o hacer cumplir y hacer cumplir la ley, estos lineamientos de la ley, que yo los he definido, más bien dicho, los he resumido en estos dos puntos, que me parecen los dos puntos más importantes, porque resumen todo. Sin embargo, hay muchos, pero ¿cómo dejar de citar que el ser humano es sujeto y fin del sistema económico? Esa es la razón de ser de la aplicación de la ley. Y obviamente, el objetivo final también es que prevalezca el interés general por encima del interés particular. La ley establece más lineamientos, más principios, como el fomento de la desconcentración económica, el derecho a desarrollar actividades económicas de libre concurrencia, el impulso y fortalecimiento del comercio justo. Una cosa clave es reducir distorsiones de la intermediación y contar con mercados transparentes y eficientes. Para esto, la ley define unos requisitos. Para esto, la ley define unos escenarios. Y estos escenarios son los que le toca ir descubriendo y desglosando a la autoridad de control. Se tiene que definir en lo que la ley llama el mercado relevante. Este mercado relevante, que es esta ubicación del producto y del servicio, esta determinación geográfica de las áreas de influencia y estas características particulares para determinar exactamente el grado de influencia de tal o cual empresa con respecto al producto de tal o cual servicio, o al producto y al servicio. Y ya en este contexto es necesario que se defina por parte de la autoridad de control el poder de mercado. El poder de mercado conceptualizado como la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado y también la capacidad de actuar con esta influencia, actuar independientemente del Estado. La ley ha definido unos criterios para determinar el poder del mercado. Y aquí realmente las palabras claves que se van descubriendo luego del análisis de la ley son estas: fijar, restringir, alterar, obstruir.
Pero ¿fijar qué? Fijar precios unilateralmente. ¿Restringir qué? Restringir el abastecimiento. Alterar ofertas de otros competidores. Obstruir el acceso a fuentes de insumos de información, redes de distribución, crédito o tecnología. El grado en el que el bien o el servicio de que trate sea sustituible es otra de las características que debe tener la circunstancia que se está investigando para definir el poder de mercado. Y una vez definido el poder del mercado, llegar a lo que establece la ley y lo que define la ley como el abuso del poder del mercado, que es precisamente impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, lo cual afecta negativamente, como vemos en la lámina, afecta negativamente a la eficiencia económica y al bienestar general de la sociedad. Luego del proceso de investigación, o más bien dicho, durante el proceso de investigación, se tiene que orientar esta investigación para definir unas conductas, encuadrar el comportamiento de la empresa en las conductas que están definidas en la ley. ¿Cuáles son estas conductas? Estas que están determinadas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y de Control del Poder de Mercado, entre otras, porque son alrededor de 30, entre otras están la expansión a través de cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia, aumentar márgenes de ganancia injustificadamente, limitar o impedir competencia, fijar precios predatorios o explotativos, alterar injustificadamente niveles de producción, la venta condicionada y atada de la cual hablaba el superintendente esta mañana. Y otra de las cosas que vamos a abordar más tarde es este hecho de generar pactos entre ofertantes, entre posibles ofertantes, para lograr posiciones de privilegio o ganar licitaciones en concursos, ganar contratos como producto de las licitaciones y concursos públicos que se dan en los estados, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Hablaba de este tipo de conductas que definen el abuso y una de estas precisamente es una vez que el abuso de poder del mercado se manifiesta a través de la posición privilegiada de quien tiene el poder de mercado, que obtiene ventajas no pactadas con amenaza de ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la posición de privilegio amenaza con romper los contratos si es que no se ceden a las pretensiones de quien tiene el poder de mercado y quien está ejerciendo ese poder de mercado. Frente a esto, la superintendencia, no sé si podemos abrir un poquito la ventana. Frente a esto, la superintendencia en labor coordinada, porque es necesario, ha recurrido en labor coordinada dentro del país, ha recurrido a las instancias internacionales en algunos casos. Obviamente, por circunstancias de reserva y confidencialidad, no se puede dar nombres de los casos que se están en este momento sustanciando y solicitando investigación ante la CAN, ante la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, creo que es necesario saber, y creo que ustedes deben saber, que en el Ecuador existe la superintendencia, que la superintendencia está actuando en defensa de los intereses generales, en defensa de los intereses de la comunidad, y que ha ido empatando entre las conductas que se dan por ciertas empresas, ha ido empatando entre la legislación nacional con la legislación regional. Y la legislación regional es precisamente la decisión 608 del Acuerdo de Cartagena, que establece también conductas restrictivas de la libre competencia. ¿Cuáles son estas? Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización, restringir la oferta o demanda de bienes y servicios, repartir el mercado de bienes y servicios e impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado. Sin embargo, este tipo de conducta, esta conducta es la que más nos ha interesado para poder acudir a los organismos regionales y luchar
en el ámbito internacional porque se den conductas o por castigar, si es que el efecto de la investigación lo da, castigar estas conductas anticompetitivas. Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados de licitaciones, concursos o subastas públicas es justamente la conducta tipificada de la decisión 608 y de la que hoy hablaba el doctor Pedro Páez hoy en la mañana, cuando decía que, claro, hay muchas empresas que con la habilidad que les caracteriza pactan para ganar concursos y licitaciones en determinado país y evaden los controles de esos países intentando diversificar sus sitios de operación. Esto en buen romance se llama colusión. La colusión, que está conceptualizada como un acuerdo lícito para provocar un perjuicio a un tercero, y en el ámbito de la economía es un convenio que desarrollan empresas que operan en el mismo mercado para coordinar acciones que les permitan reforzar las respectivas posiciones y atentar contra las posibilidades de crecimiento del resto. Con una colusión, por ejemplo, dos compañías pueden acordar que cada una controle un sector del mercado mediante prácticas monopólicas, haciendo imposible el acceso de nuevos actores. Efectivamente, en la legislación nacional no existe la figura del pacto colusorio ni la sanción de la colusión como delito. Sin embargo, para eso está justamente la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder del Mercado. Porque esta sí es una conducta anticompetitiva y esto está definido tanto en la legislación regional, no con el nombre de colusión, pero sí como conducta anticompetitiva, como conducta de abuso de poder de mercado, que se va a reflejar y se van a ver efectos de esta conducta en una cantidad de ámbitos de la economía nacional, inclusive en otros ámbitos del derecho, por ejemplo, en el de la contratación pública. ¿Cuáles son esos efectos de la contratación pública? Es evidente la afectación a los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Por qué? Porque si hay una colusión, si hay un pacto, si hay un acuerdo, como decíamos aquí, si se ha concertado, se ha coordinado posturas para poder ganar en determinado país una licitación o un concurso público y con esto afectar que otros participantes puedan concurrir a participar, ya estamos hablando de una conducta anticompetitiva. ¿Cuáles son los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Entre otros, la legalidad, el trato justo, la calidad, la vigencia y la vigencia tecnológica, la oportunidad. Pero la concurrencia se ve afectada con este tipo de conductas. Y por supuesto, la transparencia. Hay otros, como la publicidad, la calidad y la participación nacional, que son principios que rigen y que tienen que ser respetados por quienes opten por participar en licitaciones o concursos públicos para contratación de obras o servicios. Pero se ven afectados estos efectos. La concurrencia, que es la posibilidad de que haya gente, que haya más, que se amplíe el espectro de participantes, y la transparencia, porque efectivamente es un procedimiento que se le da, como se podría decir en términos políticos, entre gallos y medianoche para poder coludir y afectar el derecho de los demás. La superintendencia, como es su función, la función de control, tiene que respetar ciertas instancias, y de hecho lo está haciendo. Pero también porque existe una obligatoriedad de la ley para que pueda seguirse el debido proceso, y este está establecido en el artículo 76, que coincide en el fondo y en el espíritu con el artículo 3 de la decisión 608. Y se ha respetado y se han hecho estos trámites que hoy por hoy se están manejando en Lima, en la Secretaría General de la CAN. Se ha sujetado la superintendencia y se ha cumplido con ese debido proceso. Y en este sentido tenemos que se ha cumplido con los requisitos que establece la decisión 608. Esto es, cuando se solicita una investigación ante la CAN, habrá que dejar consignados los datos específicos del solicitante y de la circunstancia que se quiere investigar, que se pide investigar, la descripción detallada de la conducta. Ya hemos visto
las conductas que están establecidas y estipuladas en la decisión 608 y en la Ley de Regulación de Control del Poder del Mercado, la identificación obviamente de los involucrados, la relación de los involucrados con la conducta, las características de los bienes o servicios objeto de la conducta y los elementos de prueba que razonablemente tenga a su alcance el solicitante, que son los elementos indiciarios, que son las pautas por las cuales el organismo nacional, más bien dicho, son las pautas que entrega el organismo nacional al organismo regional para que se inicie una investigación y se pueda esclarecer el caso. ¿Esclarecer cómo? Con la investigación o con la sanción o con el archivo de la causa. Es importante decir que la superintendencia en su estructura de investigación ha logrado determinar una gran cantidad de elementos indiciarios, como dice la legislación regional, y yo creo que las causas que se están y las solicitudes que se están tramitando en la CAN serán aceptadas y calificadas debidamente, porque, como les he dicho, y no era coincidencia que inicie esta conversación con la noticia generada por el Fondo Monetario Internacional, porque ya es hora, y yo creo que la CAN está en esa misma línea, la superintendencia también, los estados miembros de la CAN están en esa línea, ya es hora de que se vaya rebajando el nivel de corrupción en nuestros países. Finalmente, reiterarles estos lineamientos, esta convicción que tiene la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, esta convicción que tiene el Estado ecuatoriano y con seguridad la convicción que tiene la Comunidad Andina de Naciones para establecer que el ser humano es el sujeto y fin del sistema económico y que obviamente el interés general prevalezca sobre el interés particular. Muchas gracias. En este momento queremos dar un espacio para preguntas del público. Por favor, si alguien tiene una duda, se levanta y se identifica, por favor. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Soy Fabián Enríquez. Quisiera consultarle, pues, al señor expositor, así como se menciona la aplicación de la decisión 608, que sobre esa base prácticamente se hizo la ley orgánica, aquí en el Ecuador, pues si a nivel regional, a nivel de la ley, existe asimismo algunas disposiciones o resoluciones al respecto, y cuál es la base fundamental a nivel de la OMC para la aplicación justamente de este tipo de medidas. La legislación detallada sería complicado poder hacerlo, pero sin embargo sí debo decirle que la superintendencia como institución de control, como organismo de control, lo que ha hecho es regirse al ámbito regional y claro, hablar de la normativa de la Organización Mundial de Comercio, en la que obviamente nosotros podríamos echar mano de esa legislación. Sin embargo, creo que en los esquemas de control planteados, en los objetivos institucionales planteados, se ha dado prioridad al esquema regional. Es más, lo que se ha hecho es priorizar los casos para poder ir solicitando estas investigaciones. Priorizar primero por la envergadura de los casos. Yo creo que en unos meses posiblemente ustedes podrán evidenciar esta labor que se está haciendo desde la superintendencia. Creo que en unos meses ustedes también podrán evidenciar el resultado de la gestión de la Comunidad Andina de Naciones como organismo regional y como organismo de control de conductas anticompetitivas. Hoy en la mañana decían, el doctor Esparza precisamente decía que en las universidades no se ha promovido la materia de derecho económico internacional. Y yo creo que aquí, y en el Ecuador tampoco, se ha promovido la cátedra del derecho de competencia. Creo que ya desde hace unos 2 o 3 años ha empezado recién esto a germinar. Y por eso es que no se ha podido llegar a instancias internacionales de mayor envergadura. Creo que la lucha contra la corrupción, creo
que la lucha contra las conductas anticompetitivas tiene que hacerse paso a paso. Y el primer paso, que está en el ámbito nacional, obviamente ya se los han dado. El segundo paso es acudir a los organismos regionales. Luego, tratándose de una materia que es relativamente nueva, a pesar de que la legislación ha venido desde hace mucho tiempo, pero creo que hay que ir paso a paso. Estas conquistas que se han dado en los últimos tiempos son la muestra más bien de una voluntad política, creo que ha sido la muestra de una voluntad técnica, de una capacidad técnica desde la superintendencia y desde la administración pública. Más allá no se ha podido llegar a la Organización Mundial de Comercio todavía, pero sin embargo no se descarta que se pueda acudir a instancias internacionales cuando el caso lo merite. Muchas gracias.